conmigo. Quiero tu voz sin miedo a discutir, sin miedo a criticar. Hola, 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 buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. A cualquier hora que me vean quiero saludarlos. Pero además quiero abrir hoy con una hoja del diario que guardé desde hace ya varios días, porque la quería compartir con ustedes. No sé si la cámara la ve bien, sí. Y ahí vemos a varios científicos, ahí, porque hay descubrimientos sobre el cáncer. Pero mi alegría es por la noticia y porque uno de los científicos estuvo ya 2 veces en este programa y todos nosotros lo admiramos muchísimo. Se trata de Gabriel Rabinovich, cordobés, humilde, un genio, y quiero nombrar a quienes lo acompañan, que son Romina Girotti, que forma parte del equipo, y 2 colegas uruguayos que son Marcelo Gil y Mercedes Segovia. Me alegro tanto de que la gente joven esté trabajando, de que la ciencia pueda ir caminando. Yo quisiera que camine a pasos más rápidos, uno quisiera que ya hubiesen encontrado la curación para un montón de enfermedades, pero bueno, vamos por el buen camino, que los presupuestos para todo lo que sea científico sean ampliados, porque eso es lo que necesitamos. Hoy vamos a compartir una charla con alguien que quiero mucho, que admiro mucho, que es prolífica, no en cuanto a tener hijos, porque tiene nada más que 2, pero en cuanto a libros, ya nos va a decir ella cuántos. Yo incluso aprendí a hacer algunos platos judíos, 2 o 3 nada más, gracias a los libros de ella. Se llama Silvia Plager, acaba de presentar en la Feria del Libro su último libro por ahora, a esta cámara, que se llama, el nombre es muy largo, es Pequeña Viena en Shanghái, la vida de una familia austríaca en el gueto judío de Hong Kong. Después le voy a preguntar si Hong Kong tiene que ver con Hong Kong. Pero un libro que habla de la discriminación, que habla de la guerra, que habla del dolor, que habla de tener que dejar todo y cambiar radicalmente de vida. Pero ella tiene un montón de libros escritos. Y hablando de libros, quiero agradecer porque me llegaron un montón de libros. Este de Sebastián Girona, ¿se ve bien? Ustedes me dicen. Sebastián Girona, Cada cual por su lado, claves para recomponer la pareja. Me parece interesante el tema, medio dificilongo, pero bueno. Y este que me encantó, de Charlie López, que dice ¿por qué decimos? Y explica esa cantidad de refranes que uno utiliza y no sabe dónde salieron. ¿Qué quiere decir comerse un garrón? ¿Qué es gato encerrado? ¿Qué es viva la pepa? ¿Qué quiere decir se armó la gorda? Así que muchísimas gracias y por supuesto vamos a estar sorteando entradas para el teatro. Ya les digo que tenemos varias obras de teatro. Tenemos para Huesito Caracú, tenemos para Judith Stein, la monja judía, una historia maravillosa con Marta González, y tenemos para La herencia. La monja judía es los lunes a las 20 horas en el Tinglado, y La herencia también en el Tinglado los domingos a las 16 horas. Y vamos a tener muchas más entradas. Usted tiene que llamar al 4826-4248. Ahí hay un contestador, deja su nombre, su número de teléfono, y el que gana el sorteo se llevará las entradas o se llevará el libro. También tengo un libro sobre Maradona, así que a los que les gusta el fútbol pueden, el Maradona de antes, no el de ahora. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. Sin miedo a discutir, sin miedo a criticar, sin miedo a disentir, sin miedo por vivir, sin miedo por morir, sin miedo por tratar, sin miedo. Te quiero así conmigo, sin miedo ya de amar. Innovación permanente, vocación por la vida, calidad sin fronteras. Bagó, ética al servicio de la salud.
Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Sin miedo a discutir, sin miedo a criticar, sin miedo a disentir, sin miedo por vivir, sin miedo por morir, sin miedo por tratar, sin miedo. BAM Buenos Aires. Te quiero a vos conmigo, quiero tu voz sin miedo a discutir, sin miedo a... Bueno, yo decía que aprendí a cocinar. Bienvenida, Silvia Plager. Muchas gracias, Fanny. Un Feliz de estar placer. con vos. Estás fantástica. Debe ser porque tenés un marido que te cuida muy bien. Seguramente, debe ser por eso. Bueno, ¿qué dijo el del libro? Porque debe haber sido tu primer crítico, ¿no? Bueno, muchas veces Raúl ha leído parte de lo que yo estaba escribiendo. En este caso no quise. En realidad leyó nada más que 5 páginas al comienzo, pero dije, yo tengo muchas dudas porque es un tema que tengo que investigar y todavía no sé si lo que va a ser al comienzo, lo que va a ir en el medio, cómo va a ser la estructura. Entonces digo, no quiero charlarlo porque yo sé que los temas que se tocan en este libro lo hieren profundamente, pero también le gustan, lo atraen, porque hay mucho en este libro de fascinación también por lo exótico. Yo creo que los mundos ajenos, lo puedo afirmar, nos enriquecen y nos atraen. Entonces la China decir China es una palabra, un mundo fascinante para nosotros. Pero pensar en una comunidad de judíos que los expatriaron obligatoriamente, tuvieron que irse porque no los consideraban alemanes, ni austríacos, ni pertenecientes a ningún lugar donde hubieran nacido, sino escoria humana, y que había que matarlos o desprenderse de ellos. Bueno, o dejar que se mueran solos, dejar que como se en el mueran caso de solos. Cuba. Exactamente, el caso de Cuba, que habían pagado ya para el amarre, para todo, y los tuvieron que... Hay una novela de Padura que retrata eso, Herejes. Ay, no te puedo creer. Sí, sí, sí. Porque yo conocía la historia, que fue terrible. Bueno, pero él recrea en una primera parte esa experiencia, pero no es el tema central. Pero el tema central también pasa por un Cristo de un Rembrandt que no se conoce. Estoy hablando de Padura en vez de mi libro, pero es ese mundo exótico, porque a veces la gente dice, y otra vez vas a tocar el tema del Holocausto, otra vez van a tocar esto. Bueno, hay cosas que no se pierden nunca. Claro. A mí, que me gusta leer, a mí me acuerdo que obviamente yo nunca pertenecí al mundo del zar por edad, ni Pero tampoco... tus padres vinieron de Rusia. No, quiero decir padres? por el caso de lo que voy a describir en este momento, que sin embargo uno aprende a través de leer a Tolstoy, aprender todo eso, ese mundo que no conoció lo aprende a través de los libros. Y bueno, con la historia existe, pero cada uno lo pasa por un sedazo diferente. Lo que yo doy en mi novela es el marco histórico real, pero los personajes son ficcionales, porque si yo hubiese buscado gente que de verdad existió, no me hubiese permitido tomarme la libertad que me tomé para crear esas historias de amor, de pasión, a veces de traiciones. De descreimiento. De descreimiento ante... Porque el papá de las hermanitas, o sea, a mí me tocó mucho, porque cada historia era diferente. Exacto. Cada una de las historias. Es lo que yo traté. Es lo que yo traté. Y cada una de las personas eran diferentes. Exacto. Y no mostré, salvo el mundo terrible que adopta y acepta alegremente las órdenes que da Hitler de echar a los judíos que tuvieran en su país, porque Francia, que tanto égalité, fraternité y todas las T, lo nombra muy bien Irene Nemirovsky, una mujer que no se sentía judía para nada, de la alta burguesía, francesa, que había sido justamente los padres habían sido banqueros, o el padre ruso,
de gente rica que, bueno, finalmente ella se casa con un hombre también banquero, estaba totalmente aceptada en la sociedad francesa, era una intelectual conocida. Hasta que sabían que... Hasta que se enteraron y el marido lo mandaron a matar también en un campo de concentración, ella muere y por suerte ella pensó que la iban a llevar y la iban a condenar por el hecho de ser judía, nada más, porque le dejó a sus hijas a cargo de la mujer, la empleada de la casa, que sabía hasta los pediatras que tenía, y entonces esa mujer la llevó a las monjas y la hija mayor guardó los cuadernos de la madre y así pudimos... Se recreó la historia. Y pudimos recuperar la obra, esa novela fantástica que es Suite Francesa, ¿no? Yo nombro eso porque justamente en esta novela se nombra a los países y se ve la gente que llega de distintos países, porque había rusos que habían llegado por los pogromos también. Pero había antes. no judíos que habían venido no me acuerdo si era de Noruega, de Escandinavia. Esos eran católicos. Por que eso eran no eran judíos. No eran... Pero eran traficantes de armas. No, en realidad no traficaban porque eran legales, eran ingenieros que... vendían vendedores de armas de una empresa sueca y bueno, sueca también era. se habla de lo que significa la venta de armas. El que vende armas no se da cuenta, es amigo de todos y puede estar tanto con los chinos, porque le vende a los chinos, a los chinos de Mao Zedong, a los chinos de Chiang Kai-shek, que son opuestos, le vende a los alemanes, le vende a la resistencia, y un poco los romances que trato de enfocar no son los romances guéticos, son generalmente romances que se salen del marco de la novela romántica tradicional. Y hay un nexo en todo esto que no es judío, que no es político, que no es antisemita, que es el médico italiano. Sí, quise un poco honrar en esta figura del médico, a todos los médicos, porque también es médico el cirujano Jonas Franz, porque en realidad... Sí, un excelente, un profesional respetado por todos. Pero le dicen un día, como pasó tanto, usted se tiene que ir porque no pertenece al mundo ario y lo quiere ayudar, el mismo que lo despide porque sabe que era el personaje. No quiero más contar importante. Mucho del libro. No, yo tampoco. La gente lo tiene que leer. Pero ¿cómo se te ocurrió? Porque yo me había enterado hará unos 5 años. Yo tengo 2 primos que vivieron mucho tiempo en China, primero en un pueblito que no me acuerdo el nombre, que quedaba lejos. ¿No era en Harbin, en el norte? Sé que había ido al Congreso Internacional de la Mujer, ¿te acordás del 95? Sí. En Beijing, y para ir a visitar a mi primo, que estaba trabajando en un lugar, tuve que ir en avión, 2 horas de avión. Sí, es enorme China. Enorme, y era un lugar maravilloso con un lago, y que el lago de un lado tenía la orilla, pero del otro lado tenía cuevas con budas enormes. Oh, qué maravilla. Esas cosas que vos mirás y decís, estoy viendo una película. Y él me había contado que cuando pasó a Shanghái había ido a una sinagoga. Yo le he dicho, ¿cómo una sinagoga en Shanghái? Dice, sí, yo tampoco sabía que había judíos en Shanghái. Claro. Y después, cuando leí tu libro, Pequeña Viena en Shanghái, me acordé de lo que me había contado mi primo y digo, claro. Bueno, yo voy a ser sincera. Yo no hubiese escrito este libro, que me dio un esfuerzo, fue un esfuerzo enorme y una felicidad terminarlo y haberlo concretado, porque una amiga en común, Donata Chesi. Ah, Donata. Donata vino de un congreso médico, acompañó al marido, que también es médico, a Rabinovich, como el que vos citaste. Como Gabriel, y entonces ella estaba como acompañante de médico, no como médica. Viste que las mujeres que vamos a acompañar al marido médico, me pasa a mí, vamos a pasear, porque ¿qué te vas a quedar sentada afuera? Además no es un congreso de tu especialidad. No, de tu especialidad, ¿qué vas a hacer? Entonces alguien le había dicho que existió una sinagoga, ese dato tenía. Dice, no sabés solamente el show, porque viste cómo es Donata, de histriónica, bien tana. Entonces empezó a hablar con uno, con otro, que en un inglés mezclado con una jeringosa y la palabra sinagoga. Entonces no sé cómo un taxista le entendió, un poco por señas, un poco, ella decía que hacía así para rezar. Y llegó al lugar y fue a la sinagoga, que es museo, y ve que el primer rabino que tuvo en la sinagoga se llamaba Marcelo Rabinovich. No te puedo Igual creer. que el marido de ella. Entonces quedó como loca. Se lo voy a contar a Gabriel. Sí, y volvió y me dice, Silvia,
me llama y dice, vine muerta, ahora no podemos hablar porque es un viaje largo, pero vos tenés que escribir un libro sobre los judíos de Shanghái. Le digo, ¿había judíos en Shanghái? Le pregunté. Igual que le pregunté yo a mi primo. Y el Hong Kong es un barrio, vos preguntaste antes, no es claro, Hong Kong, yo decía, es un barrio pobrísimo. Porque en realidad era un gueto abierto, no es el gueto que uno tiene la idea con paredes que no puede salir. de paredes con gente armada para dispararte, cercos electrificados, no, era una zona para apátridas, una zona de reclusión para apátridas, porque los chinos se negaron a llamarlo gueto, porque no tenían la idea de lo que es el gueto. Para ellos, la gente más pobre vivía en ese barrio horrible, pestilente. Les voy a dar esta idea para que vean a los cadáveres de la gente pobre, las envolvían en papel, los dejaban en la calle y estaba la carreta de los muertos y la carreta de las mierdas, perdonen, es así que voy a decir, del popó. Y bueno, y juntaban, porque tiraban a la calle todos los toneles de materia fecal, también, porque y si no al río, pero también venían las carretas y se llevaba, y tenían que comprar agua hervida, porque si no se morían infectados. Entonces también elegí personajes médicos porque me puse a pensar en la tragedia interior de una persona que llega a un lugar que no conoce, que consigue al final que le den trabajo como médico, pero no tiene los medios como para curar a la gente y claro, tiene que avisarle a la gente que, por favor, haga cosas elementales como hervir el agua o comprar la hervida. Entonces, todo ese mundo tan fascinante, vos sabés que yo escribí Mi cocina judía un poco a pedido de la editorial, pero le dije, yo no soy cocinera. Sí, pero está buenísimo. Y el otro como papas para Bareni, que está bien. Pero me dice, pero vos tenés mucho humor y siempre metés la comida. Digo, sí, si no ponés qué se come en una época, vos te imaginás austríacos que tenían que comer, de repente veían que comían unos huevos negros salados o que comían unas cosas rarísimas y que no tenían nada para comer. Con lo que es la comida en Viena, sobre todo los dulces. Pero bueno, ahí estaba, en pequeña Viena, en Shanghái, el que podía juntar un poco de dinero porque conseguía algo de trabajo o que había logrado ocultar una joya o algo para venderla, armaba una pequeña cafetería o confitería y hacía una Sachertorte, dicen, tan buena como la que se puede comer en Berlín o en Austria. El libro lo presentaste hace poco en el Museo del Holocausto, sí, que creo que fue un lugar maravilloso. Yo no pude estar porque justo tenía un viaje ese día, en Río Cuarto. Pero lo presentamos el día de mañana, o sea, el martes. De 4, la semana que viene, el martes. Sí. El martes. No confundamos. Sí, no nos confundamos. Esto ahora es la 1 de la madrugada, yo sé que usted lo ve porque el domingo se acuesta tarde, terminó todo y pone Canal 8 y está mirando esto. Pero le cuento que mañana a las 7 de la tarde en la librería Daín, yo dije a las 7, a las 6, perdón, en la librería Daín que queda en Nicaragua y Tames, justo en la esquina, un lugar precioso, con bar, con librería, van a estar Fanny Mandelbaum, Débora Plager. Bueno, ella la dijo último porque mi hija Sandra Pien, que es una excelente poeta y una periodista cultural, profesora de literatura, poeta, narradora, y va a estar Daniel Muchnik, que es historiador. Que hace tanto que no lo veo. Y tiene muchos libros sobre el tema del odio al judío, de las persecuciones, o sea, de la guerra española. De la guerra española, muchísimos, sobre los genocidios. Y bueno, y somos vecinos, da esa casualidad que nos hemos regalado mutuamente libros y me pareció muy lindo que estuviera primero una periodista de tu talla, una lectora que ya ha presentado, siempre estuviste en el mundo periodístico, pero en el mundo cultural, ahí en el medio y en el científico. Siempre me interesó la lectura, sí, que es un tema que ahora quiero charlar con vos, sí, el tema de la lectura y la tecnología. Sí. Entonces, la dirección, la repetimos. Nicaragua y Tames, en la esquina justito. Se llama Daín. Usina Cultural, y ahí van a estar Fanny Mandelbaum, Sandra Pien, Daniel Muchnik y Débora Plager, que va a ser la maestra de ceremonias, porque dice, mamá, yo no quiero hablar de tu hijo, yo soy de tu libro. ¿Viste? Pero no iba a leer ella aparte. No, porque me dijo que... qué suerte, entonces yo voy a leer. Me dijo, porque Sandra seguro, dijo, alguien va a marcar textos y van a leer. Entonces yo prefiero presentarlos y dejar que los demás hagan la presentación. Hay que decirle a la gente que es entrada libre y gratuita. Exactamente. Así que ahí hay mesitas y es un lugar es un lugar muy encantador, lindo. Es encantador. Y después vas a firmar libros. Pero por supuesto, pero para yo te veo ahí con un libro y yo traje mi libro. ¿Me querés decir qué significa ese libro? No, este libro que acabo de traer es para
que si algún... ¿Para sortear? Para sortear. No me lo sí. digas, me Sí, encantó, sí, me encantó. Me encanta pensar que alguien se interese en el sorteo de libros, me encanta. No, no sabés, no para de sonar el teléfono. Eso me encanta, me encanta. 4826-4248. Y además pueden también mandar un mail porque entran en el sorteo. Así que el mail es fannysinmiedo@gmail.com y entra todo en el sorteo. Y después los llamamos y les avisamos. No, te decía el tema de la tecnología, no sé si te pasa a vos. A mí se me van amontonando los libros porque tengo que bajar los WhatsApps y contestar los WhatsApps y los mails y todo lo que te llega. ¿Te robó espacio para la lectura vos? Me roba porque a veces le agradezco a la tecnología muchísimo porque te facilita la investigación, te facilita la escritura porque te equivocaste, cortaste, subiste, bajaste, pegaste. Eso es mucho más... Sí, que escribir a mano. Sí, yo escribí a mano, escribí con la Olivetti Lettera, con las eléctricas. Con 2 dedos. Con los 2 dedos y con el papel carbónico, que cuando tenías que tachar con el borratinta, que era un espanto. Sí, los jóvenes no saben. No saben. Eso todo lo que se han ahorrado en la vida. No, que se han ahorrado de tiempo, de dolor de espalda, de brazos, de ojos gastados por esos esfuerzos. Pero bueno, no reniego de lo que hice, fue el tiempo que me tocó vivir. Pero ahora hablamos de tu video, es muy interesante, pero yo hay algo que ya estoy hasta acá. Los videos sobre la edad, salvo excepcionales, todos te dicen que estás fantástico, pero llega un momento que vos no podés abrir tantos videos. Hay divinos, te pasan de músicos maravillosos, todo, pero... Y yo soy muy curiosa. No se te llena el almacenamiento del teléfono. Sí, mi marido me dice, ¿qué estás ahora otra vez con el celular? Digo, estoy borrando. Mientras miro la tele, estoy borrando porque se me llena el almacenamiento. Y además sacas las fotos a los nietos y no las quieres borrar. Cállate, porque nosotros no le contemos a nadie. Yo soy bisabuela. Yo también. Somos dos, por eso. Pero no le contemos a nadie. Eso queda entre nosotras dos. Entonces, desde que nació, ya cumplió 1 año. Te gané. El mío está con 2 años, 4 meses. Manuel. Nació el segundo. Ah, bueno, este fue el primero. Es el primero. Entonces, tengo desde que nació. La otra vez me di cuenta que algunas son casi similares. No puedo borrar las fotos del nene, porque me doy cuenta que voy 3 meses atrás, es otro. Voy cuando nací, digo, uy, era feo, todo este monito, esta belleza ahora. Entonces estoy esperando que venga otros de mis nietos, o Maxi o Tommy, que son los que me hacen ese trabajo, me lo pongan en un pendrive, me lo pasen a la computadora y poder liberar yo todas las fotos. Estoy exactamente igual que vos, que alguien invente una forma de poder tener todas las fotos en algún lado, porque con las fotos que vos mandabas a imprimir, no a imprimir, sino a revelar, tengo álbumes y álbumes y álbumes, y acá se me llena el almacenamiento. Sí, es así. ¿Qué opinás del antisemitismo que está surgiendo en estos últimos tiempos? Yo creo que es algo terrible, que el hombre no aprende nada, que la esencia del ser humano no cambió, que como lo dijo Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. Y como dijo Sartre muy bien, si el judío no existiera, el discriminador, o el que llamamos antisemita, lo hubiese inventado. ¿Por qué? El famoso chivo emisario. Exacto, porque se necesita. Y lo han volcado en el judío. Y lamentablemente ha sido así, y renace, y renace, y renace. El otro día me llegó justamente entre todos los WhatsApp, en Alemania, un político aconsejó que los judíos no usaran kipá. Porque era peligroso. Porque era peligroso. En vez de decir, vamos a explicar por qué el judío usa kipá, qué significa, qué aporta cada raza, cada religión a un país. No, te lo pregunto porque últimamente cuando pasa algo en Israel, entonces te dicen, no, yo estoy contra el sionismo, no estoy contra los judíos. Eso me pone loca. A mí también, porque la gente tiene que entender que Israel, no me digas que me quedan 3 minutos, ella es la que me arruina la vida, pobrecita. Laura viene con su papelito, sus 3 minutos, pero me enferma que no se pueda entender que en realidad todos somos iguales, todos aportamos, todos nacemos de la misma forma, morimos de la misma forma, y en lugar de respetar, yo tengo un montón de amigos y amigas musulmanes,
tengo un montón de amigos cristianos, soy amiga de curas, soy amiga de rabinos, no me importa lo que son, me importan como ser humano. Exactamente. Y acá es lo mismo, te dividen la política, o sos kirchnerista o sos macrista. Si sos kirchnerista, nada, que estuviste acomodada y ahora vamos a volver y vas a ver lo que te va a pasar. Y vas a estar y si sos juzgada macrista, sos gorila. Entonces yo siempre digo, escúchame, yo no soy ni macrista ni kirchnerista, yo lo que hago es criticar lo que está mal de cualquier gobierno, porque todo aquel que se postula para político se supone que tiene que hacer las cosas bien. Acá tenés que hacer tachín, tachín, para que te respeten. ¿Te pasa lo mismo en la escritura? Me pasa lo mismo, y a mí no me gusta, yo desprecio todo lo que sea ejemplificador y moralizante, porque nadie enseña a nadie nada. Yo traté de dar justamente esa situación de desesperación cuando la guerra termina, cuando nace la esperanza y de repente los judíos que quieren emigrar a Israel, que era Palestina en aquel momento, los ingleses no se lo permiten, y después de que están en el gueto los mandan a Chipre, a una reclusión en la isla, para tener un ejemplo de lo que de la locura, porque estaba bajo el mandato británico, y finalmente, porque el mundo se apiada, era un momento que habían muerto 6 millones de judíos, dicen, bueno, déjenlo ir ni que lo hubieran dejado ir a un país floreciente. No, sabemos lo que era al Palestina desierto. en aquel entonces, al desierto. Y bueno, entonces a mí me preguntaron una nota extensa que salió de Daniel Gijena, que le agradezco mucho, en La Nación Digital, y me preguntaron justamente qué opinaba de Israel. Digo que si se repitiera la historia, el único lugar al que yo podría ir y me recibiría es Israel. Para que tengan una idea del sentimiento del judío, que por más que esta es mi patria, yo soy argentina, si aquí no lo permita el destino, Dios, lo que fuere, ni la historia, surgiera un movimiento antisemita fuerte y los demás países me cerraran las puertas, yo no tendría dónde ir, como le pasó a esa gente. Y sostener el Estado de Israel es saber que hay un lugar al que se puede uno ir a refugiar. Si hubiera un movimiento casa. xenófobo en este país, los hijos y nietos de italianos se irían a Italia, Exacto. los hijos y nietos... O sea, es una lógica total y absoluta. ¿Y los españoles? Totalmente. Señora, usted sabe que Martín Cabrales a mí me ayuda a ser generosa, así que acá tiene para compartir café Cabrales, tenés todo. Tenés el, ¿cómo se llama? El capuchino, té, mate cocido, lo que quieras. Muchísimas gracias, mi querida. Un placer querida. que estés acá. Un placer que me hayas traído tu libro para sortear, porque siempre que viene un escritor me dicen, o un artista me dicen, dejó un libro, dejó un CD. Sí, siempre es un poco el peaje que yo no pido, pero que mis invitados traen. Es muy grato pensar que del otro lado hay alguien que se interesa por lo que uno hace. Tal cual. Silvia, te quiero. Yo también te quiero mucho, y por muchos años. Y nos estamos yendo. Sigamos acumulando juventud. Sí, tal cual. Vos sos un ejemplo de juventud acumulada. Gracias, vos también. Sentate junto a mí, que somos uno. Tu miedo es como el mío y yo lo asumo, porque un miedo de a dos ya nunca más es miedo, luchando por la